en todo el país. Vamos a charlar con Gustavo Córdoba, nada más y nada menos. Él es parte, bueno, y sobre todo la cabeza de Suban Córdoba y Asociados, así que es un gusto realmente charlar con él luego de unos números que han salido importantes, datos importantes durante los últimos días. ¿Cómo andas, Gustavo? Matías te saluda, ¿todo bien? Matías, muy buenas tardes, un placer estar contigo en esta tarde. Bueno, realmente es un gusto poder dialogar y uno cuando mira el informe, ¿no? de abril, que podríamos llamarlo así, ¿no? El informe que ha salido dice lo de la tensa estabilidad de la Argentina libertaria, como ese título tan contundente, y que pusiste, bueno, como unos mosquitos también ahí, en esa apertura. La verdad es que hay muchos elementos negativos de impacto de las medidas económicas del gobierno, a pesar de que está festejando la baja de la inflación, es a costa de una recesión y una caída en el nivel de ingresos de todos los sectores de la sociedad argentina. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué es lo que está festejando el gobierno, no? Porque se está dando un fenómeno de transferencia de recursos de los sectores más ricos a los más pobres, en donde los sectores más pobres por primera vez aplauden la manera tan rápida con la cual los ricos son más ricos, ¿no? Entonces, esta caída del rol del Estado como intermediador en esta distribución del ingreso es realmente preocupante, toda vez que la política, y yo lo digo permanentemente, son los padres legítimos de Javier Milei. Javier Milei es hijo legítimo de la política argentina. Digo, de los errores de la política argentina que llevaron a la sociedad argentina a votar como quizás única opción a Javier Milei, ¿no? Entonces, en este punto, se nota mucho en este momento que las medidas económicas tienen un impacto absolutamente negativo. El 90% de los argentinos, de alguna u otra manera, están diciendo, che, no nos está yendo bien, me impacta negativamente, estoy viviendo peor de como vivía antes, pero a la hora de la responsabilidad política, acá es donde se nota esto que te decía, ¿no? Sí. Como que la gente en general, entre castigar al gobierno de Milei y abrirle crédito, opta por abrirle crédito, básicamente por esto. Mirá, la culpa es tan fuerte en el caso de Macri y de Alberto Fernández como presidentes de modelos económicos que no estuvieron a la altura de la expectativa de la sociedad, que este gobierno, con todas sus falencias, con todos sus errores, con todas sus intolerancias, con todas sus cruzadas de límites formales e informales de la democracia, aún así tiene crédito abierto, porque hay como una especie de militancia antiestatal, o con un clima de opinión antiestatal, en el cual Milei se apoya para tener estos índices de popularidad, ¿no? Recordemos, a la salida del 2001, fue exactamente al revés. Había un clima de opinión antimercado, anti-Menem, anti-indulto, anti-militares, que lo pudo recrear muy bien Néstor Kirchner, por ejemplo, en su praxis política. Bueno, hoy Javier Milei, en su praxis política, está tomando este clima de opinión, sobre todo de un Estado que tras la pandemia concluimos que no estuvo a la altura de las expectativas, ¿no? Porque más allá de la actitud y de los buenos números finales, uno puede decir de la actitud del Estado en la pandemia que arrancaron con muy buenas intenciones y terminó muy desdibujada la actitud. Sí, además con una imagen, recordemos la imagen del presidente en aquel momento, ¿no? Exacto. Entonces, creo que estamos en un momento muy especial, creo que la gente todavía tiene expectativas, porque ha canjeado definitivamente poder adquisitivo por expectativas. La clave del millón, la pregunta del millón es ¿hasta dónde la gente va a mantener esas expectativas, no? ¿Cuál es el punto de equilibrio a partir del cual la gente va a decir, bueno, dejo de apoyar a este gobierno porque definitivamente no me está solucionando los problemas? Yo te voy a dar una pista. Cuando De la Rúa pierde consenso político y social, es tras la medida de el quite de jubilaciones, ¿no? Y tras el ajuste o el anunciado ajuste a las universidades. Claro, entonces, lo del 13%. Hay un correlato muy grande con el presente. La única diferencia es que en aquel momento no existían los planes sociales, hoy sí. Entonces no hay un caldo de cultivo social para una tensión social en las calles. No obstante, debo decirte que
mayo va a ser un mes crítico, el gobierno necesita imperiosamente, y está en una batalla contra el tiempo, el gobierno necesita producir efectos económicos positivos a nivel micro, que todavía no se van a dar, ni se están verificando, y es probable que no se verifiquen. Sí. Entonces, ahí está la tensión más importante del gobierno, ¿no? Es decir, no es eliminar el lenguaje inclusivo, no es ninguna de estas cuestiones ideológicas a lo cual el gobierno apela como cortinas de humo, sino que la economía argentina salga de la recesión, y eso me parece que es bastante complejo. Sí, muy complejo. Bueno, viendo un poco los números que han dado de Suba en Córdoba y asociados, vemos un número negativo importante sobre Javier Milei del 52,5%, también lo vemos con una imagen positiva del 47,2%. ¿Vos qué lectura hacen ustedes de la imagen del presidente a poco tiempo, ¿no? Porque estamos hablando a 4 meses solamente, que siempre hay como que el pueblo, después que se elige un presidente, hay un acompañamiento mucho más fuerte en los primeros tiempos. Sí, pero estos 4 meses parecen 2 años, por eso hablamos de tensos, hablamos de que hay también una tensión, porque mucha gente cree o está convencida de que Milei va a producir cambios porque no tiene raíces partidarias, por ejemplo. Pero eso al mismo tiempo lo pone en un lugar muy incómodo a Milei, porque es el gobierno más débil de la democracia, con la menor representación legislativa, con ningún gobernador que lo esté apoyando. Entonces, es un dilema. Lo que está claro es que se está produciendo una transformación en la representación política argentina, que se da, imaginemos que hay una identidad de voto nacional, otra provincial y otra municipal, ¿no? Bueno, a nivel nacional hay hoy una suerte de 2 grandes ejes, ya no hablamos de tercios, sino que hablamos de 2 grandes ejes, por un lado el mileísmo y por otro lado el antimileísmo, que como característica es inorgánico, fragmentado, sin un liderazgo creíble, ¿no? No tienen demasiados incentivos o elementos para juntarse. Y vemos que a nivel provincial y municipal es muy probable que en poco tiempo se produzca ese mismo fenómeno que a nivel nacional, ¿no? Entonces esto es un llamado de atención también a las formaciones políticas tradicionales, porque de alguna manera la mayoría de la población argentina ya no las tiene en cuenta, es como que están demasiado alejadas de lo que es el día a día de la población. Entonces es un llamado de atención, ¿no? Porque las elecciones del año próximo faltan nada más que 2 octubres, y en estos 2 octubres puede producirse. Si yo te dijera hoy cómo puede llegar a salir esa elección, te diría muy parecida, pero mejor, a la elección que hizo Macri en la elección intermedia del 2017, esa famosa ola amarilla. Es decir, que hay que prever el año próximo un triunfo de Milei superando 40% largo, cerca del 45%, y con una oposición sumamente fragmentada, y vos habrás visto estos días el peronismo, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, parece una bolsa de gatos, ¿no? Se están de una manera extraordinaria. Sí, sobre todo también adentro de la campo, algunos que se fueron, otros que están todavía, se está viendo claramente. Y además cuando uno repasa tus números y ve los números del resto de las imágenes, no hay nadie que tiene una imagen positiva por encima de la negativa de los dirigentes de la oposición. Y del oficialismo tampoco. Esto es característico de los procesos de crisis, ¿no? La negativización de la dirigencia. A lo que hay que prestar atención es cuando un dirigente político tiene la negatividad agravada, esto es 2 partes de negativa por una de positiva. Ahí sí, cuando un dirigente supera ese balance de imagen, está muy comprometido, pero en general, salvo te diría, Leandro Santoro, salvo te diría algún gobernador, viste, que pueda tener algún diferencial positivo, a nivel nacional, el resto están pasándola realmente mal, pero porque la sociedad argentina está con un concepto muy negativo de toda la clase política, y todavía Milei suena como lo nuevo, suena como lo diferente, suena como lo que no tiene ningún compromiso con lo anterior. Entonces, la pregunta es, ¿Milei va a cambiar su estilo de gobierno? ¿Por qué lo cambiaría si perdería esa característica, ¿no? Entonces los que dicen, no, Milei va a consensuar, va a dialogar, se va a poner de acuerdo, yo diría, error, es una lectura equivocada. Muy bien. Gustavo, ¿cómo estás? Gaby Ventura te saluda, buenas tardes.
Hola, Gaby. Particularmente sobre las imágenes, antes de irnos de ahí, ¿no encabeza Milei las imágenes positivas? ¿Lo encabeza la vicepresidenta? Sí, no, pero a ver, las imágenes, déjame una aclaración. Sí. Las imágenes personales de los dirigentes políticos cada vez se utilizan menos en el debate o en el análisis del debate de la política. Está bien aclararlo. ¿No? A 20 años atrás quizá era un elemento central. Hoy te diría no. Te voy a dar ejemplos. Macri fue electo presidente con diferencial negativo. Cristina fue electa vicepresidenta con diferencial negativo. Milei fue electo presidente con diferencial negativo en su imagen. Así que, fíjate, no es un elemento dramático ni que uno deba tener en cuenta. Lo que pasa que, viste, es como un lugar común hablar de la imagen de los políticos. Sí, cuando vemos el colectivo que tiene alta negatividad o que están todos negativizados. Ese es un muy buen dato porque habla del contexto de la crisis, ¿no? Es decir, por supuesto que si no tuviésemos crisis económica, estuviera en un proceso de bonanza económica y de crecimiento, ahí sí yo te diría que la imagen de los políticos tendría diferenciales positivos. Importante aclaración. En este último informe, cuando lo leí el domingo particularmente, veía aquellas preguntas y aquellos cuestionamientos sobre algunas afirmaciones o políticas que se están llevando adelante, y se consultó sobre la educación pública y sobre lo que pasa y está pasando con las universidades nacionales. Quería pedirte una reflexión sobre los resultados que se han dado. Mirá, es el único o quizá uno de los pocos valores común que tienen todos los argentinos. Bien. Que haya un 90% que dice que hay que defender la educación pública en el país. Es un dato de una importancia extraordinaria. ¿Por qué? Porque es un dato en el cual hasta coinciden los votantes de Milei. Claro. ¿No? Sí. Fíjate qué interesante como para decirle a los sectores de la oposición, bueno, ya que no se pueden poner de acuerdo en un montón de cosas y que tienen un festival de egos ahí dando vueltas, al menos en este tema hagan causa común. Abroquélense en el Congreso y hagan causa común con este tema. Tendrían alto nivel de consenso social. ¿Cuál es el problema? Digo, a ver, también la salud pública tiene un alto grado de apoyo, inclusive entre los votantes de Milei. Porque en el fondo, miren esto, el votante de Milei, aún aquellos más radicalizados, no rechazan las políticas públicas de calidad. Lo que hay en el fondo es una crítica velada a la falta de acción que tuvieron los dos gobiernos previos a Milei en la conducción de lo público. Acá me parece que está lo central, ¿no? Entonces, es probable que el hecho de que Milei haya ganado las elecciones presidenciales sin partido político, porque La Libertad Avanza, ustedes saben tanto como yo que no es un partido político, al menos tendrá la formalidad, pero no tiene el rodaje, ni la expertise, ni la formación política de cuadros como merece o tiene que tener un partido político. Digo, pero lo que significó el triunfo de Milei es que gran parte de la dirigencia política argentina de pronto fueron todos pasados y pasaron a cuarteles de invierno. Es decir, de pronto toda una dirigencia, en lugar de querer seguir teniendo protagonismo, lo que deberían hacer es dar un paso al costado y permitir la renovación dirigencial de todos sus espacios. Esto va a ser tan dramático el año próximo que en muchas provincias que se eligen cargos provinciales, Milei puede llegar a tener 40-45 puntos de intención de voto, con lo cual muchos oficialismos provinciales pueden llegar a salir terceros. Bien. Es importante el dato que estás dando, y pensaba también, Gustavo, recién cuando te hacía la pregunta al inicio, hablando un poco de esa etapa del mosquito, del dengue, ¿cómo ha impactado? Porque hablamos de lo económico, hablamos de la educación, ¿cómo ha impactado lo de esta epidemia? Y bueno, es justamente esto que te decía, de que la gente sigue reclamando políticas públicas de calidad. Le preguntamos, ¿qué debería haber hecho Milei? Y debería haber hecho campaña, debería haber comprado repelente, debería haber fumigado en toda la Argentina, y no lo hizo. Los que decían que Milei no tendría que haber hecho nada suman apenas un 20%. Claro. Entonces, ahí uno entra en la cuenta que hay triunfos ideológicos de Milei, que lo hace porque su comunicación en este momento es muy inteligente, es muy abundante, tiene mucha iniciativa, y el error principal que hoy yo veo en el marco opositor o en el arco opositor político en la Argentina es que en lugar de enfocarse en discutir los impactos económicos de las medidas de Milei, se prenden en la discusión ideológica, y lo que logran de esa manera es consolidar el núcleo duro de Milei.
Sí. Y además, bueno, la claridad de esto de que el ajuste lo estamos pagando todos. La gente piensa eso, no que lo está pagando la casta. Está bien, pero fíjate, ese 90% que dice eso. Sí. Dice, bueno, vamos a buscar una alternativa política a Milei. Levanta la vista y no hay nada. Claro. Ese es el problema de la Argentina de hoy. Entonces la gente vuelve a mirarlo a Milei. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, por el poco tiempo llevado, y bueno, todavía hay alguna expectativa de que lo puedas llevar adelante. Ahora, déjenme decirles también, hasta acá el gobierno ha cometido papelones importantes, ha tenido errores groseros que los ha presentado como triunfos, pero no hay una actividad opositora, salvo lo del rechazo del DNU en el Senado, que fue parte de una interna del gobierno. Salvo ese episodio, no veo yo que la oposición esté poniéndole palos en la rueda al presidente. Lo que sí creo es que hay mucha gente con mucha desilusión porque no se siente representada ni por el oficialismo ni por la oposición en este momento. Sí, claro. ¿Y esa sensación cuánto tiempo puede aguantar o durar? Esa es la pregunta. ¿Un mes, 2 meses, un año? ¿No? Mayo, un mes crítico, creo. El impacto de las medidas económicas va a ser durísimo, muy duro. La recesión, la caída de la producción, la caída del consumo, el cierre de muchos comercios, fábricas y pymes va a impactar particularmente en mayo, principios de junio, va a ser absolutamente crítico. Pero bueno, en la medida que todo esto que estamos charlando con ustedes en la prensa, ¿no? Digamos, no cambie, no haya alguien que lo enfrente o alguien que le ponga límite al gobierno, porque también hay que decir que Milei ha cruzado un montón de límites formales e informales de la democracia, y está todo el mundo calladito a la boca, ¿no? Nadie dice, digo, la Nata ha sido el primero que ha dicho, che, acá hay que hacer algo, ¿no? Digo, creo que acá hay un llamado de atención, no solamente para las empresas periodísticas, los medios, los periodistas, sino absolutamente la política tradicional. Sí. Y lo loco de todo esto que estamos hablando, Gustavo, es que, bueno, cuando vos le consultaste sobre si el sacrificio que están haciendo valdrá la pena en el futuro o no, eso fue, bueno, 50 y 50. Claro, bueno, por eso te digo, hay que hablar también de que el gobierno de Milei no ha logrado convencer a nadie de los que no lo votaron, ¿no? Claro. Esa es otra de las características de este momento. Me parece que es un punto de inflexión también, que debe motivar a los opositores a empezar un poco a la actividad, ¿no? Porque evidentemente hay una falta de actividad política opositora que la gente lo está criticando fuertemente. Sí, está sedienta de un opositor como líder también. Sí, de representación. De representación. Que alguien lo represente, que alguien lleve su voz también, ¿no? Que diga, estamos mal y necesitamos que alguien se ponga la camiseta de los que la estamos pasando mal. Exactamente. Gracias, Gustavo. Ha sido un gustazo realmente poder charlar contigo. No, al contrario. Fuerte abrazo. Abrazo grande para vos. Chau. Ahí estaba Gustavo Córdoba de Suban Córdoba y Asociado, luego de la encuesta que, como bien decía Gaby, en el transcurso de la nota salió el día domingo. Bueno,